cirugía percutánea quedan múltiples fragmentos. ¿Cómo manejamos estos fragmentos? Los fragmentos residuales pueden estar presentes del 3 al 10% y ser un problema, porque llevaron al paciente a quirófano, extrajeron el macizo piélico, pero se quedaron los fragmentos residuales en muchos de los cálices y estamos obligados a extraerlos. Entonces, sobre todo en esta circunstancia donde existe estenosis infundibulares, ¿cómo hacemos? Bueno, llegamos al cáliz que nos permita punzar, por ejemplo, cáliz inferior, y ahí tenemos un tracto inestable porque tenemos una estenosis infundibular, no podemos pasar con el guiador. Entonces tenemos que dilatar hasta allí, y luego que estamos allí, fíjense cómo identificamos el estrecho orificio. Inyectamos burbuja por el catéter de balón, el catéter de oclusión, y allí, a través de esa burbuja, podemos identificar el infundíbulo, pasar un guiador y ahora tener un tracto estable. Pero vamos a suponer que estamos en presencia de un cálculo que está en el cáliz inferior. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, como les decía anteriormente, usamos un mini tracto complementario, no un tracto adicional del mismo diámetro, sino un mini tracto. Y hacemos esto. A través del mini tracto, simplemente hacemos litotricia y por allí empujamos los fragmentos al tracto principal. No es el concepto de que a través del mini tracto vamos a utilizarlo como trabajo y vamos a traer fragmentos. No, eso no va a rendir. Lo importante es enviar los fragmentos hacia el tracto principal. Y al final retiramos ambos tubos y podemos tener la gloria, lo que busca cualquier torero, pero es también una gloria para el cirujano. Yo estoy seguro que muchas veces alguno de ustedes se ha sentido torero. Muchas veces. Hay otras circunstancias donde si no hacemos bien las cosas, podemos tener situaciones tan difíciles como esta. En este libro, que quiero comunicarles pues que existe, ha sido un esfuerzo común realizado y que estaba en deuda la urología latinoamericana con los más grandes endurólogos del mundo. Ustedes podrán encontrar los más connotados urólogos americanos, europeos, asiáticos, allí incluidos, y es un manual para evitar tener esas dificultades que anteriormente les nombré. Y la cirugía percutánea se basa en que los seres somos todos más o menos parecidos. Ahora con el descubrimiento del genoma decían, la diferencia entre uno y otro es muy poca. En realidad, yo no me imagino cómo hacer pensar que esto se parece, por ejemplo, al doctor Tito Segarra. O sea, yo creo que esta modelo es difícil que algún día se parezca a ella. Pero fíjense que este es el genoma de esta modelo. Vergara es una modelo muy conocida actualmente en la televisión. Y si le hacemos cambio de un trocito de este genoma, nos podemos ver en problemas. Y en problemas graves, porque fíjense lo que sucede, y yo no quiero que les pase a ustedes, si hacen un cambio, aunque sea muy pequeño, como somos todos muy parecidos, esta se puede transformar en una grave consecuencia para la humanidad. Muchas gracias. Ya malogró el día, pero ya malogró el día, no tanto eso. Bien, por favor, después de esta brillante exposición, si tuvieran alguna pregunta que hacer. ¿A qué hora es el almuerzo? Yo quisiera decir una pregunta o pedir una pregunta al doctor Paul Escobar sobre si la lumboscopía nos podría ayudar en colon retrorrenal en pacientes que tenemos que someter a una percutánea. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante tu pregunta. Fíjate que omití colocar una cirugía donde realizamos exactamente eso. Hay pacientes que tienen el colon retrorrenal. Esto sobre todo lo vemos en pacientes ancianas y mujeres, donde se consume la grasa más rápidamente y el colon puede estar posterior. Ya hemos tenido situaciones similares en cursos incluso, en cursos anuales,
donde no pudimos punzarla. Y se nos ocurrió entonces entrar por lumboscopia previamente porque había un colon retrorrenal, en otro había una rotación anterior completa de los cálices, había una exageración de la rotación del riñón y entonces los cálices veían hacia la pared abdominal. Es otra situación donde la lumboscopia puede ser aprovechada para desplazar anteriormente el peritoneo y realizar la punción. Incluso la tengo en películas acá y después te la puedo mostrar porque es inusual tu pregunta, pero muy pertinente. Y creo que es en esos casos donde tú mencionabas que los abordajes laparoscópicos y endurológicos combinados pueden ser necesarios en situaciones muy particulares. Y esa es una de las situaciones particulares, tanto en ese colon, pero también lo podemos ver en casos, por ejemplo, de cáliz intratorácico, donde tendrías que punzar no entre la 11 y la 12, sino entre la 11 y la 10. Los canadienses tienen la teoría de que pueden punzar por encima de la 10ª costilla, pero utilizando una toracoscopia asistida para atravesar el diafragma y luego llegar al cáliz superior. Yo pienso que es más fácil realizar una lumboscopia, disecar el polo superior del riñón, bajarlo y colocarlo a tiro para una punción o por debajo de la 12 o entre la 12 y la 11. Y entonces podemos facilitar abordajes que en otras condiciones serían extremadamente difíciles o imposibles. Una segunda pregunta, doctor. Usted mencionó una nueva punción de un cáliz medio, accesorio para remontar un cálculo, ¿no? Un fragmento. Nosotros hemos logrado no hacer el trayecto, sino con la simple aguja tentar bien el centro de ese fragmento e impulsarlo a la pelvis y resolverlo por el acceso del cáliz inferior. Claro. Lo que pasa es que si tú viste, estábamos en presencia de una estenosis infundibular. Estos casos, cuando requerimos de punciones adicionales, es solo cuando estamos en presencia de estenosis infundibular. O sea que esa maniobra que tú dices puede funcionar siempre que no haya estenosis. Pero mismo tú la puedes retirar con las maniobras que te presenté desde el interior de la pelvis, evitando realizar una punción complementaria. Pero si existe estenosis infundibular o realizas una dilatación del infundíbulo, localizándolo, realizando una punción como la que tú dices, pero inyectando azul de metileno a través de esa punción, de ese cáliz, y visualizando su ostium desde la pelvis, entonces puedes en ese momento percibir por dónde sale el azul de metileno, dilatas con un catéter de balón el ostium y poder acceder al cáliz. Sí. I believe that for those situations in which you have infundibular stenosis and a stone, another useful technique, as has been discussed, is to use simultaneous flexible ureteroscope into the pelvis. That trick of puncturing the calyx, injecting methylene blue, can also guide the passage of a wire under ureteroscopic vision right down the ureter. So now you have the patient effectively on a shish kebab, and you can dilate that track and manipulate that stenotic infundibulum very easily, under vision, under safety, and very nicely. Yo quisiera hacer una última pregunta a ustedes con respecto a que la utilización del Holmium a nosotros, que ya tenemos 8 meses con esta ayuda de la tecnología, ha hecho que el manejo del cálculo ureteral con la disminución de la retropropulsión de los fragmentos no sea fantástica. Pero como nosotros en el Perú no tenemos nefroscopía flexible, cuando yo he manejado bajo nefroscopía el láser Holmium, le he visto una gran utilidad porque los fragmentos ya no se me van a volar a sitios donde no voy a poder acceder. Yo creo que el láser Holmium también lo estoy usando en nefroscopía con un buen, recién iniciar la experiencia, pero con buen pronóstico.
I'm sorry, but there is no translation with that question, but I think that the question was, here in Peru, you don't have flexible nephroscope. And so it makes it difficult to employ the Holmium laser percutaneously or in that application. I never and have not used a flexible nephroscope in the last 10 years. I use a flexible cystoscope instead. Works perfectly reasonably. You can put any type of laser fiber, including as much as a 500 micron fiber through the flexible scope. It has very durable deflection, and it will allow you to use just about any type of laser technology through the scope, and also allow you access to any of the Keyless-Seal systems that would be otherwise unreachable with a rigid or straight looking scope. Yo quería hacer un comentario sobre lo que tú has dicho, porque me parece muy importante. En América Latina es difícil para nosotros poder adquirir elementos flexibles, son muy costosos. Luego hay que hacer la mejor inversión que se pueda realizar. La utilización de un citoscopio, como tú lo has mencionado, tiene el doble propósito. Lo podemos utilizar en la consulta para disminuir la agresión durante la citoscopia, y lo podemos utilizar también como un mecanismo expedito dentro del riñón a través de la camisa de trabajo como nefroscopio. O sea que pienso que si se está pensando en adquirir un equipo para la manipulación intrarrenal flexible, sería en este caso mejor el citoscopio por el doble propósito. Pero hay un punto sobre el Holmium. El Holmium yo pienso que viene a incrementar el armamentario del urólogo, y es extremadamente útil, es muy útil porque además es capaz de fragmentar la mayoría de los cálculos. El punto donde lo veo es el costo, usualmente es más costoso la adquisición, y también las fibras. Ahora tenemos la ventaja en que las fibras han descendido porque tú las puedes cortar progresivamente y eso ha descendido los costos. Pienso que si hay que comprar un Holmium, este es el que hay que hacer, el que es recortable. O sea, hacerlo porque de esa manera la inversión se aminora y estamos en presencia de un buen equipo. Si me preguntan a mí, ¿qué debo adquirir? Si tengo que comprar, si tengo solo un dinero y tengo que adquirir uno de estos equipos, bueno, mi respuesta no va hacia el láser, porque pienso que es más adquirir un neumático. Si tengo el dinero suficiente, si estoy próximo al presidente o bueno, tengo influencia o estoy en una clínica privada, posiblemente adquiriría los dos. Pero si tengo que adquirir uno, el neumático. En la mayoría de los casos se pueden resolver todos los pacientes independientemente de la dureza del cálculo. Y lo digo especialmente porque los cálculos de cistina, en cálculos coraliformes de cistina, si van a utilizar una fibra de láser, va a quedar el grueso cálculo coraliforme, que usualmente son los de cistina, como un queso gruyère, con puro huequito y no terminan de partir. Entonces, en esos casos es indispensable tener el neumático. Y nosotros vemos muchos pacientes con cálculo coraliforme aquí en América Latina. De tal manera que, bueno, eso es un comentario desde el punto de vista económico. Lo ideal sería poder contar con todos los recursos. Otra pregunta, por favor. ¿Realmente ustedes, con la experiencia que tienen, doctor, me diría si el cistoscopio flexible es más resistente que un nefroscopio flexible? Lo que sería de gran utilidad para una nefroscopía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Bueno, concluimos dándole un gran agradecimiento a los ponentes.